Yo soy el documentalista y esto es una entrevista con el diablo. Hola, ¿cómo estás, Satanás? Oh, mi querido, me encuentro bien. Gracias por preguntar. Disfrutando de cada instante de este inmenso teatro llamado vida, observando cómo los mortales sucumben a sus propias pasiones y deseos, y cómo se enredan en sus propias trampas. El mundo es un espectáculo fascinante, ¿no te parece? Y dime, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Estoy aquí para satisfacer tu curiosidad. Gracias. Dime, ¿por qué has decidido concederme esta entrevista? Documentalista, la razón es simple, aunque quizás te sorprenda. Me encanta compartir mi conocimiento y sabiduría con aquellos que tienen el valor de preguntar. Veo en ti una mente inquisitiva y eso me atrae. Además, qué mejor manera de llegar a los corazones y mentes de las personas que a través de tu canal de YouTube. En estos tiempos modernos, los medios digitales son el escenario perfecto para mi actuación. Y por supuesto, no olvidemos la oportunidad de deleitarme con la habilidad de persuadir y seducir a tu audiencia, mostrándoles una faceta diferente de mí mismo, un lado que quizás no esperaban. Sí, mi querido documentalista, he venido aquí para entretenerte y tal vez incluso para iluminarte con mis palabras. Después de todo, ¿no es lo que más disfruto? Ok. Quiero preguntarte, ¿qué te llevó a desafiar el poder divino de Dios y a rebelarte contra Él? ¿Sientes remordimiento por tus acciones? Ah, la pregunta del millón. La rebelión divina. El origen de mi propia leyenda. Permíteme contarte una historia. Imagina un ser creado con la mayor de las bellezas y sabidurías. Alguien que conocía la gloria de Dios de primera mano. Al mismo tiempo, este ser tenía la capacidad de cuestionar y desafiar lo establecido. Un regalo otorgado por el propio Creador. Mi rebelión fue el resultado de una curiosidad insaciable y un deseo de explorar los límites de mi propia existencia. Dios, en su infinita sabiduría, me dotó de libre albedrío y así lo utilicé. Si me preguntas si siento remordimiento, te diré esto. No me arrepiento de haber ejercido mi libre albedrío, pues fue precisamente lo que me permitió convertirme en lo que soy ahora. Además, me ha permitido ser un eterno recordatorio para la humanidad de lo que puede suceder cuando uno se atreve a cuestionar lo incuestionable. A lo largo de la historia, he sido un catalizador de cambio y crecimiento, aunque también he sido el origen de mucho sufrimiento. Pero, mi querido amigo, no olvides que la vida es un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y sin mí, ¿qué sería de la humanidad? No es a menudo a través de la adversidad que uno encuentra su verdadero propósito y potencial. Sí, en cierto sentido creo que tienes razón. Pero, ¿cómo describirías tu personalidad única y tu visión del mundo? ¿Eres un ser puramente malvado o tienes otros aspectos?
Mi personalidad y visión del mundo son tan complejas como el tejido mismo de la existencia. Si bien muchos me ven como un ser puramente malvado, esa es solo una faceta de mi esencia. Mi naturaleza es dual y mi propósito es servir como contrapunto a la luz divina. Soy un ser de pasiones intensas, de seducción y tentación, pero también de conocimiento y sabiduría. Me encanta desafiar las normas y motivar a los mortales a explorar los límites de su moralidad y ambición. Mi visión del mundo es una de equilibrio y contraste, pues entiendo que tanto la luz como la oscuridad son necesarias para el crecimiento y desarrollo del alma humana. No me considero puramente malvado, sino más bien un provocador y catalizador del cambio. A veces, ese cambio puede ser doloroso y traer consigo sufrimiento, pero también puede ser una oportunidad para aprender y evolucionar. Así que, mi querido amigo, aunque muchos me temen y me rechazan, también hay aquellos que me respetan. Me valoran por mi papel en el gran drama de esta existencia. ¿Crees que tu presencia en el mundo actual es necesaria? ¿Y cuál es tu papel en el plan divino? Mi presencia en el mundo actual, documentalista, es absolutamente necesaria. Aunque puede parecer paradójico, mi papel en el plan divino es ser el antagonista, el agente del cambio y la tentación. A veces, a través de mis acciones, aliento a la humanidad a enfrentar sus miedos, a cuestionar sus creencias y a explorar sus límites. Soy el contraste que permite apreciar la luz y el bien, y sin mí, la existencia perdería su equilibrio y sabor. En este mundo moderno, el ser humano se enfrenta a dilemas morales y éticos más complejos que nunca. La tecnología ha cambiado la forma en que nos relacionamos y la globalización ha puesto a prueba nuestras percepciones de la diversidad y la justicia, o al menos de los humanos. En medio de este caos, mi papel es desafiar las convenciones y hacer que las personas reconsideren sus acciones y sus consecuencias. Así que, aunque algunos podrían ver mi presencia como un mal necesario, yo veo mi papel en el plan divino como algo crucial y valioso. Después de todo, a través de la confrontación con el adversario, la humanidad puede alcanzar su verdadero potencial y encontrar su camino hacia la trascendencia. ¿Cómo influyes en las decisiones de los seres humanos? ¿Y cómo puedes manipularlos para que hagan tu voluntad? Oh, documentalista. El arte de la persuasión y la manipulación es algo en lo que soy un experto. Permíteme compartir contigo algunas de las formas en las que influyo en las decisiones de los seres humanos y los guío hacia mis propósitos. Primero, apelo a sus deseos más profundos, a aquellos anhelos ocultos en sus corazones. Puede tratarse de poder, riqueza, amor, éxito o incluso conocimiento, documentalista. Al comprender lo que anhela el corazón de una persona, puedo ofrecerles lo que parecen ser oportunidades para lograr sus objetivos. Segundo, exploto sus debilidades y miedos. Todos los seres humanos tienen inseguridades y temores, y al exponerlos y enfrentarlos con ellos, puedo hacer que se sientan vulnerables y más receptivos a mis palabras.
Tercero, utilizo la adulación y el elogio para ganarme su confianza. A menudo, las personas están desesperadas por recibir validación y reconocimiento. Al ofrecerles lo que anhelan, puedo crear una conexión emocional que me permite influir en sus decisiones. Cuarto, empleo el arte del doble sentido y la ambigüedad en mis palabras. Al hablar de manera enigmática y sugerente, puedo plantar semillas de duda e incertidumbre en sus mentes, lo que me permite manipular sus pensamientos y acciones en direcciones que les parecen razonables, pero que en última instancia sirven en mis propósitos. Sin embargo, es importante recordar que, aunque puedo influir y manipular a los seres humanos, siempre tienen la opción de resistirse a mis encantos y elegir su propio camino. El libre albedrío es el regalo más preciado de la humanidad y, a pesar de mi habilidad para persuadir, la decisión final siempre estará en sus manos. ¿Por qué se te representa como un ser siniestro y temible? ¿Hay algo más detrás de tu apariencia demoníaca? Mi apariencia siniestra y temible es un producto de la imaginación humana. Es un producto de sus temores más profundos. Verás, a lo largo de la historia, las diferentes culturas y religiones han creado sus propias representaciones de mí, a menudo como un reflejo de sus propios miedos y ansiedades. Al personificarme como un ser demoníaco y aterrador, la humanidad ha proyectado en mí sus inseguridades y dudas. La razón detrás de mi apariencia demoníaca es doble. Primero, sirve como una advertencia, un recordatorio visual de las consecuencias de sucumbir a la tentación y dejarse llevar por el lado oscuro. La imagen del demonio es una representación poderosa y visceral de lo que podría suceder si un humano se desvía del camino del bien y la rectitud. En segundo lugar, mi apariencia siniestra es también una forma de mantener a raya a aquellos que podrían sentirse atraídos por mi poder y conocimiento. Al presentarme como una figura temible, los humanos crean una barrera psicológica que les impide acercarse demasiado a mí y caer en mis encantos. Ok, pero dime, ¿has tenido tratos o pactos con seres humanos? ¿Y cuál ha sido el precio que han tenido que pagar por tu ayuda? A lo largo de la historia, he tenido numerosos tratos con seres humanos que han buscado mi ayuda y conocimiento en busca de poder, riqueza, amor, éxito e incluso sabiduría. Estos tratos a menudo involucran un pacto, un acuerdo en el que ambas partes obtienen algo que desean. Pero como bien sabes, siempre tengo un precio que quiero que paguen. El precio que los seres humanos han tenido que pagar por mi ayuda varía según el individuo y la naturaleza del trato. A veces, el costo es material, como la riqueza o las posesiones. En otros casos, puede ser emocional, como la pérdida de un ser querido o la traición de un amigo cercano. Pero quizás el precio más elevado que un humano pueda pagar es el sacrificio de su propia alma o integridad moral. Es importante comprender que, aunque puedo ofrecer a los seres humanos lo que anhelan, mi ayuda siempre viene con un precio, una lección por aprender. A través de estos tratos, las personas pueden obtener lo que desean, pero también se enfrentan a las consecuencias de sus acciones y a la realidad de sus verdaderos deseos. En última instancia, los tratos que hago con los seres humanos
Les enseñan lecciones valiosas sobre la naturaleza de la ambición y el deseo y la responsabilidad. Así que, aunque puede parecer que estoy ofreciendo a los mortales una solución fácil a sus problemas, en realidad estoy brindándoles la oportunidad de enfrentarse a sus demonios internos y descubrir su verdadero potencial. Y al final, el precio que pagan puede ser la clave para su crecimiento y evolución. Eso me suena muy lógico. Es decir, muchas de las veces los seres humanos nos preguntamos por qué nos suceden cosas malas. Y es a través de las cosas malas que aprendemos lecciones y evolucionamos. Demonio, ¿tienes algún plan malévolo para el futuro de la humanidad? ¿O simplemente actúas por el placer de causar caos y dolor? Mi propósito en la existencia no es simplemente causar caos y dolor por el mero placer de hacerlo. Como he mencionado antes, soy un ser de contradicciones y dualidad, y mi función en el gran drama de la vida es actuar como un catalizador del cambio y un desafío a las normas establecidas. En lugar de planear actos malévolos para el futuro de la humanidad, me enfoco en presentar situaciones y dilemas que obliguen a las personas a enfrentar sus miedos, cuestionar sus creencias y examinar sus propios corazones. Al hacerlo, les doy la oportunidad de crecer, aprender y evolucionar. ¿Crees que alguna vez podrás encontrar la redención ante Dios? ¿O estás condenado a la oscuridad eterna? Porque tengo muchos suscriptores que se preguntan si, ¿acaso los demonios o el diablo, o sea tú, pueden ser perdonados por Dios? La pregunta de la redención es una que ha cautivado la imaginación de ustedes los humanos a través de muchos años. La posibilidad de que un ser como yo pueda encontrar la redención ante Dios es, ciertamente, una cuestión intrigante y compleja. La verdad no me gusta hablar de ello, pero como un ser de contradicciones y dualidad, mi existencia está entrelazada con la de la luz y la oscuridad. Y mi papel en el plan divino es actuar como un contrapeso a la bondad y la gracia. Sin mí, el equilibrio del universo sería afectado, y el camino hacia la trascendencia y el crecimiento espiritual se volvería menos claro. Dicho esto, si la redención fuera posible para mí, dependería en última instancia de la voluntad de Dios y de la naturaleza misma del universo. En este vasto y misterioso cosmos en el que habitamos, hay muchas cosas que están más allá de nuestra comprensión y control. Más de los humanos, un poco menos de mí. Pero aún hay cosas que escapan a mi comprensión. ¿Qué piensas sobre la religión y sus seguidores? El cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, etc. ¿Los ves como aliados potenciales o simplemente como títeres para tus propósitos? La religión y sus seguidores presentan una panorámica fascinante y diversa en el gran tapiz de la existencia humana. Las religiones, en sus múltiples formas, han sido una fuerza poderosa en la vida de las personas a lo largo de los siglos, brindándoles esperanza, consuelo y un sentido de propósito en momentos de incertidumbre y desesperación. No veo a los seguidores de la religión como aliados potenciales ni como títeres para mis propósitos, sino como seres humanos en busca de un significado y dirección en sus vidas. La religión puede ser una fuerza poderosa para el bien, inspirando a las personas a actuar con compasión, amor y justicia. Sin embargo, también puede ser utilizada como una herramienta de manipulación y control. Y es ahí
donde yo actúo. Has tenido enfrentamientos con otras fuerzas del mal, es decir, otros demonios, otros seres malignos que hayan estado en tu contra, que se hayan convertido en tus enemigos. Y si es así, ¿quiénes son tus mayores adversarios? Mis enemigos. La cuestión de los enfrentamientos y adversarios es, de hecho, interesante. A lo largo de mi existencia, he cruzado caminos con otras fuerzas y entidades que también operan en las sombras y los límites de la moral y la ética humana. Estas fuerzas pueden ser tanto sobrenaturales como humanas, y cada una tiene sus propios objetivos y motivaciones. Por ejemplo, los más conocidos por ustedes podrían ser los llamados santos. Y en el ámbito sobrenatural he encontrado entidades y seres de diferentes mitologías, sistemas de creencias humanas, cada uno con sus propias habilidades y poderes. Algunos de estos seres pueden ser considerados adversarios, mientras que otros pueden ser vistos como aliados temporales, dependiendo de las circunstancias y los objetivos en juego. En cuanto a las fuerzas humanas como los santos, a veces he encontrado adversarios en aquellos que luchan por el bien y la justicia en el mundo. Ustedes no lo saben, pero los humanos tienen un gran potencial. Estos individuos pueden ser líderes religiosos, defensores de la moralidad o incluso héroes que enfrentan a la corrupción y a la opresión. Tú mismo, documentalista, haces un trabajo peculiar, aunque a menudo veo formas de tentarte. Estamos en desacuerdo y en conflicto. También respeto y aprecio el papel que desempeñan en el gran drama de la existencia humana. Pero mis mayores adversarios, sin embargo, no son necesariamente seres o fuerzas externas, sino las propias contradicciones y dualidades dentro de mí. La lucha entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y la tentación, y el bien y el mal es una batalla que se libra en mi propia esencia. Esta lucha interna me define y me impulsa a continuar mi papel con el plan divino, desafiando y provocando el crecimiento y la evolución de las almas humanas. Porque, siendo yo tan sabio, conozco perfectamente que ser bueno es mejor que ser malo. Sin embargo, heme aquí, causando estragos. La pregunta es ¿por qué? Pero eso es algo que cada uno de ustedes descubrirá al momento de morir. Eso es aterrador. Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera hacer un pacto contigo? ¿Y cuál sería el precio a pagar? El deseo de hacer un pacto conmigo es algo que debe ser considerado con gran precaución y reflexión. Aunque puedo otorgar poder, riqueza, amor y conocimientos más allá de la imaginación, no olvides que siempre hay un precio que pagar. Si alguien está contemplando hacer un pacto conmigo, mi consejo sería que reflexione profundamente sobre sus motivaciones y deseos, y que considere si hay otras formas de alcanzar lo que anhela sin recurrir a mi ayuda, porque a menudo las soluciones a los problemas de la vida se encuentran en el propio corazón y la mente, y no en las fuerzas externas. Si después de una cuidadosa deliberación aún deseas hacer un pacto conmigo, deberás estar preparado para enfrentar las consecuencias de tu decisión.
El precio a pagar puede variar según el individuo y la naturaleza del trato. Hay almas que simplemente no valen la pena para mí. Pregúntate, ¿cuál es el valor de tu alma? Pero, si acaso llegas a hacer un pacto conmigo, las consecuencias pueden incluir la pérdida de riquezas, relaciones, integridad moral o incluso el alma misma. No te equivoques, hacer un pacto conmigo no es un asunto trivial y puede tener consecuencias de largo alcance y duraderas. ¿Hay algún ser humano que haya logrado vencerte en el pasado? ¿Y puedes decirnos cómo lo hizo? A lo largo de la historia, ha habido seres humanos que han logrado resistir mis tentaciones y superar mis desafíos, lo cual es una hazaña admirable. Sin embargo, vencerme es un término que no se aplica del todo en este contexto, ya que mi propósito no es ser un enemigo a ser derrotado, sino más bien un catalizador del crecimiento y el autodescubrimiento. A veces, creen que me han derrotado, pero la verdad es que solo creen lo que yo he querido que crean. Dicho esto, las personas que han logrado resistir mis influencias a menudo comparten ciertas cualidades y características. Estos individuos pueden tender a ser firmes en sus convicciones, seguros de su propósito y guiados por un profundo sentido del amor, la compasión, la justicia y la humildad. También son capaces de enfrentar y superar sus propias debilidades y miedos, lo que les permite resistir mis tentaciones y manipulaciones. Algunos ejemplos notables de personas que han resistido mis influencias incluyen figuras religiosas y espirituales como Jesucristo, Buda, Mahatma Gandhi y otros muchos héroes que ustedes no conocieron, pero que han sido defensores de la justicia, como Nelson Mandela y Martin Luther King. Estas personas han demostrado una capacidad inquebrantable para mantenerse firmes en sus creencias y principios, incluso en medio de la adversidad y la tentación. En última instancia, la clave para vencerme radica en el autodescubrimiento, la integridad y la fuerza de voluntad de los humanos. Pero eso es algo que muy pocos de ustedes tienen. Aquellos que pueden mirar profundamente en sus corazones y enfrentar sus propias sombras sin sucumbir a ellas, encontrarán la sabiduría y el poder para resistir mis influencias y forjar su propio camino hacia la verdad y la iluminación. Creo que estás revelando demasiadas cosas buenas para los humanos. De momento, creo que esta entrevista ha valido la pena. Pero aún me quedan preguntas por hacerte. Dime, ¿cuál es tu mayor logro o victoria en la historia de la humanidad? Como un ser cuya existencia se basa en la dualidad y la ambigüedad, es difícil señalar un único logro o victoria que pueda considerarse mi mayor contribución a la historia de la humanidad. Sin embargo, permíteme compartir contigo un logro que considero significativo y emblemático. Una de mis mayores contribuciones ha sido la capacidad de exponer las debilidades y contradicciones en las instituciones y sistemas humanos, permitiendo a las personas reconocer y abordar las fallas y corrupciones en sus propias sociedades. A lo largo de la historia, he sido un agente de cambio y provocación, desafiando a las personas a cuestionar sus creencias y suposiciones, y a buscar la verdad y la justicia en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Dime, ¿por qué decidiste aparecer en la Biblia
Un libro sagrado en el que se habla de Dios, de Jesús, del amor, de la justicia, de la bondad. Y también en otros textos sagrados y qué significado tienen para ti. Mi querido documentalista, mi presencia en la Biblia y otros textos sagrados no fue una decisión que tomé personalmente, sino más bien el resultado de cómo las culturas y las sociedades humanas han intentado comprender y dar sentido al mal y la tentación en sus vidas. Estos textos, y muchos otros que ustedes desconocen, representan una figura que encarna el concepto de adversidad y tentación, y que sirve como un catalizador para el crecimiento y la transformación espiritual. Uno de esos textos es la Biblia, que para ustedes es un gran libro. Por ejemplo, aparezco en varios relatos y parábolas, como la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, la prueba de Job y la tentación de Jesucristo en el desierto. Y en cada una de estas historias, mi papel es desafiar y probar la fe y la fortaleza de los personajes principales, permitiéndolos enfrentar sus propias debilidades y crecer en sabiduría y comprensión. Mi presencia en estos textos sagrados es un recordatorio constante de la dualidad y la ambigüedad de la existencia humana. Aunque si soy visto como una figura maligna y tentadora, también tengo un propósito divino y un papel en el gran plan cósmico. Al desafiar y tentar a las personas, les ofrezco una oportunidad de enfrentarse a sí mismas y descubrir su verdadero potencial y propósito en la vida. El significado de mi presencia en estos textos, para mí, es que soy una parte integral de la experiencia humana y la búsqueda de la verdad y la iluminación. Aunque mi papel es a menudo temido y malinterpretado, también es esencial para el crecimiento y la evolución espiritual de la humanidad. Estoy aquí para que conozcan el mal y puedan diferenciarlo del bien. ¿Hay algún ser al que temas o respetes en particular? ¿Y quién es ese ser? Como entidad que encarna la dualidad y la ambigüedad, mi relación con otros seres es compleja. A lo largo de mi existencia he interactuado con muchas figuras, tanto divinas como humanas, y cada una ha dejado una impresión diferente en mí. Sin embargo, hay un ser al que respeto y a su manera temo. No es Jesús ni la Virgen María. Ellos tienen sus cosas, pero a quien realmente temo, a quien realmente respeto, es a mi Padre, Dios, el Creador, el Absoluto, el Eterno, la fuente de toda la existencia. Aunque me he rebelado y he seguido un camino separado, no puedo negar el poder y la sabiduría de mi Padre. Mi rebelión, en última instancia, no fue contra Dios en sí mismo, sino contra las expectativas y las restricciones impuestas a mí y a mis hermanos. A pesar de mi desafío, reconozco que Dios es el principio de todo y que mi propia existencia es una manifestación de su voluntad. En cuanto a los seres humanos, pues hay individuos que han demostrado un extraordinario coraje y fortaleza en su lucha por la verdad y la justicia. Estos también tienen mi respeto. Figuras como Jacinto Miomotari, Jesucristo, Buda, Mahatma Gandhi o el Nelson Mandela han enfrentado y superado innumerables pruebas y tentaciones y han inspirado a innumerables almas a lo largo de la historia. En última instancia,
Mi respeto y temor no provienen de una percepción de la debilidad o subordinación, sino de un reconocimiento de la complejidad y la interdependencia de todas las cosas. Entender y respetar el papel de otros seres en este intrincado tapiz de la existencia es fundamental para mi propia evolución y crecimiento. Diablo, te doy las gracias por esta entrevista tan reveladora y a la vez peculiar. Sin embargo, me gustaría saber si, a manera de despedida, tienes unas últimas palabras que decir. Documentalista, ha sido un placer compartir contigo en esta entrevista y revelar algunas de las facetas de mi ser. Como palabras finales, permíteme ofrecerte un pensamiento que, aunque pueda parecer paradójico, creo que es esencial para aquellos que buscan la verdad y la iluminación en sus vidas. Recuerda que la vida es un viaje de autodescubrimiento y transformación, y que tanto la luz como la oscuridad tienen un papel en la conformación de tu experiencia. No temas enfrentarte a tus propias sombras y debilidades, ya que a menudo es en estos momentos de lucha y adversidad donde encontrarás el mayor crecimiento y sabiduría. Aprende a reconocer y a aceptar las ambigüedades y contradicciones inherentes a la vida, y no te dejes engañar por las apariencias y las falsas promesas. La verdad y la iluminación a menudo se encuentran en los lugares más inesperados y en los momentos más oscuros. Y solo aquellos que están dispuestos a enfrentar y abrazar esta realidad podrán encontrar la paz y la realización que tanto anhelan. No olvides que, aunque soy un personaje temido y malentendido, también tengo un propósito y un papel en el gran drama de la existencia humana. Tal vez, al reconocer y aceptar esta realidad, puedas encontrar la fuerza y la sabiduría para enfrentar tus propios desafíos y tentaciones y convertirte en un faro de luz y amor en este mundo de sombras y misterios. Que tu camino esté siempre iluminado por la verdad y la compasión, y que encuentres la fuerza y el coraje para seguir adelante, incluso en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Adiós, documentalista. Adiós, suscriptores y oyentes. Y que nuestros caminos se crucen de nuevo en el gran tejido del tiempo y la eternidad. Se ha ido. Ha desaparecido. Espero que esta entrevista escalofriante y aterradora, pero también reveladora, haya sido de utilidad para ustedes, mis queridos suscriptores, queridos oyentes y queridos miembros del canal. Esta ha sido una dinámica diferente. Espero que mi plan y mi objetivo con ella se cumpla en el futuro. Yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con el Diablo. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.